capítulo 2, versículos del 18 Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 29. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 29. Y mientras buscan el texto, el apóstol Juan, probablemente por ahí de los años, fines de los 80 y principios de los 90, le escribió a todas las iglesias, a todo el cristianismo que ya estaba implantado en ese entonces, porque habían surgido falsas enseñanzas dentro de las iglesias, como hoy día pululan las falsas enseñanzas. Y él escribió para instruirles, para recordarles las palabras de Jesús. Acerca de un término que en los últimos 30 años de hoy, de nuestros días, de nuestros tiempos, ha sido muy manoseado por predicadores, por pastores, por maestros de Biblia. No me refiero a maestros de seminario, sino en las iglesias, pero también maestros de seminario, también teólogos, aunque no tanto los teólogos, pero especialmente a nivel del campo eclesiástico, por el liderazgo, bien por ignorancia, bien por confusión, bien por sentimientos y emociones, o simple y sencillamente por tener cautivos a su congregación y tenerles así con ojos vendados sobre la instrucción de la palabra de Dios. Y dice así la escritura que les quiero compartir hoy. Primera de Juan, capítulo 2, del 18 al 29. Hijitos, miren la ternura del anciano Juan. Hijitos, les dice a los hermanos, a los creyentes, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito eso sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Y ahora
hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es ¿qué? Nacido, es nueva criatura, como dice el apóstol Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí las buenas, las nuevas. Bueno, este mensaje que les quiero compartir le he titulado, así se llama, La Iglesia y la Unción. La Iglesia y la Unción. ¿Han escuchado el término unción? ¿Qué entienden ustedes por unción? ¿O simplemente le escuchan y ustedes, pues, quién sabe qué es? ¿Qué es la unción? ¿Vale? Es el acto de derramar. Pues bien, eso me describe ungir. Eso es ungir, derramar. ¿Derramar qué? Vamos a estar analizando sobre esto en este tiempo, hermanos. Ese término, unción, esta palabra, ha sido muy manoseada a lo largo de la vida cristiana, o de la historia cristiana, mejor dicho, pero especialmente en los últimos 30 años. Hay pastores que promueven la unción. Vengan y reciban la unción. Hay pastores que dicen, tenemos la unción y la queremos compartir con ustedes. Eso es falso, eso es mentira. Eso es un engaño para manipular las emociones y los sentimientos, usando la ignorancia que el creyente común, el creyente que viene y se sienta, y particularmente en el creyente que no lee Biblia, que no conoce la palabra de Dios, en el creyente que no asiste a la congregación pero que se denomina cristiano, que se acerca quizás cada semana o de vez en cuando, pero que no tiene una vida dedicada y entregada a Dios, que no tiene un compromiso real con Dios. Y especialmente en este tipo de corazones, estos falsos maestros de hoy, como los de la época de Juan, engañando, torciendo las escrituras, manipulando al oyente para tenerlos en su mano y hacer de ellos lo que bien les parece. Así muchos pastores hoy se enriquecen a costilla de la congregación. No solamente sobreviven, se enriquecen. Hay pastores que tienen colección de automóviles en su garaje, aviones. Y yo no estoy diciendo que es malo tener propiedades. Lo que estoy diciendo que es malo manipular el corazón de las buenas personas que por no saber, que por desconocer, así juegan con sus pensamientos, con sus propias personas. La unción, término manoseado por pastores, maestros de Biblia, predicadores de televisión, de radio, de tal manera que muchísimos creyentes, lejos de ser instruidos en la sana doctrina, lejos de ser instruidos en lo que es la unción, los confunden y promueven que el creyente tiene que buscar con todo el alma y con todo el corazón la unción hasta que por fin descubra que es la unción y entonces viva en la unción. Y por eso a nivel mundial se da en Corea, se da en Sudamérica, se da en Estados Unidos, se da aquí en México. Hay pastores, se da en África también, por cierto. Así que ya tenemos todos los continentes: África, Oceanía, Europa, en todos lados. Y cada pastor
se basa en esta palabra para decir: hemos descubierto la unción, ha caído la gloria de Dios sobre nosotros. Vengan acá y disfruten de la unción. Y ahí van muchísimos creyentes. Y vamos corriendo para aquí, vamos corriendo para allá. Y se basan en esto para llenar sus congregaciones, satisfacer su ego como pastor de éxito y satisfacer también las arcas físicas o materiales o económicas, no solo de la congregación, sino de sus propios bolsillos. Y lejos de tener la sana instrucción de la palabra, hay confusión. Y en algunos se enseña que para que usted reciba la unción tiene que sentir un toque eléctrico, y tiene que ser sacudido en su cuerpo, y tiene que temblar, o tiene que brincar, o tiene que caer en el suelo vomitando o riéndose. Dice: es la borrachera santa. No. Todo esto se ha dicho en los últimos 30 años. Y no estoy mintiendo, ustedes lo han oído. Inclusive en una ocasión estuve en una congregación y me dijo el pastor que orara al final del culto por ser el predicador invitado. Sí, cómo no. Y hermano, empecé a orar y me dijo el pastor: ponga sus manos. Bueno, está bien. Está bien, o sea, que la práctica está bien. Y cuando veo que empiezan a caer, y de ahí me acusaron que soy uno que tumba personas. No, hermanos. He orado por ustedes y en algunos casos de ustedes he puesto mis manos pidiendo que Dios llene la necesidad de su corazón, y yo no me he dado cuenta que usted se ha caído. Hay otros pastores que empujan. A mí me empujaron. A mi esposa le decía que soltara la lengua. Así no es, hermanos. Así nos enseña la palabra de Dios. Hoy día de Pentecostés nos es muy necesario recordar lo que dijo el Señor Jesús y lo que enseñaron sus apóstoles, especialmente Juan y el apóstol Pablo. Inicié preguntando qué entendía por unción. Entonces, en primer lugar, yo quiero definir qué es la unción. Se entiende por unción como el acto de untar o derramar aceite. El término ungir literalmente significa untar. Significa ungüento. Literalmente significa untar o ungüento. Eso es lo que significa la palabra unción. Y consiste en el acto entonces de untar el óleo o el ungüento o el aceite sobre persona o sobre objeto, para vincularlo en la dedicación a Dios para su honra y para su gloria. Eso es lo que se entiende por el acto de ungir, o por el término unción. Unción es ungüento, es untar. Ungir es derramar, es verter, es echarle, ¿verdad? ¿Cuál es el marco bíblico? ¿Cuál es nuestro contexto de la palabra unción? En el Antiguo Testamento hubo un hombre que derramó aceite sobre una roca. ¿Con qué propósito? El acto de ungir. ¿Quién fue ese hombre? Jacob. ¿Por qué derramó aceite sobre la roca? Hizo una promesa a Dios. No un pacto, una promesa a Dios.
Esto es un acuerdo entre dos personas. Es una promesa que alguien le hace a otra persona. ¿Qué le prometió Jacob a Dios al acto de derramar el aceite sobre la roca? ¿Qué le prometió Jacob a Dios? Lo pongo en contexto porque veo que se me quedan mirando nomás. ¿Se acuerdan que Jacob tuvo que salir huyendo de su casa, por lo que ya hemos visto en otras ocasiones? Y muy cansado y sediento llegó a un punto en el desierto y se acostó a dormir y tuvo un sueño. Y cuando él despertó ahí muy espantado y muy, bueno, ¿quién nos espanta, no? Con semejante sueño? Confundido quizás, tal vez también. Y dijo, verdaderamente este es el lugar de Dios y yo no lo sabía. Dice que saca su aceite y derrama sobre la roca que había puesto de almohada, ¿se acuerdan? Y le hizo una promesa a Dios. Dios, si tú vas conmigo y me bendices, yo te voy a dar los diezmos de todo lo que me des. Y derramó el aceite, siendo ese acto de ungir como una señal de dedicatoria, donde Job dedicaba la ganancia de su vida, reconociendo que venían de Dios y que apartaría la 10ª parte de la ganancia de sus vidas para entregársela a Dios. No estoy hablando del diezmo, solamente estoy poniendo el marco de la unción en la Biblia. Más tarde, hermanos, cuando Dios ya sacó de la libertad, de la esclavitud, mejor dicho, a la nación de Israel de Egipto, e instituyó a Moisés y a Aarón. Luego Dios le dio orden a Moisés, unge a Aarón para que sea mi sacerdote. Y vimos al principio del culto, ¿verdad?, que cuando el sacerdote Aarón, o mejor dicho, cuando Aarón fue declarado, fue señalado por Dios como el sumo sacerdote, le derramaron aceite sobre su cabeza y caía el aceite sobre su barba y tocaba hasta su vestidura. Leímos el Salmo 133, recuerden. Entonces, la unción es el acto de derramar o de untar, según sea el caso, el aceite sagrado sobre personas o cosas, dedicándolos a Dios con el compromiso de servirle, de adorarle, de buscarle, porque así fue el asunto de Jacob, así fue el asunto de Aarón, y así fue el asunto luego de los reyes. ¿Se acuerdan que luego, ya en el tiempo de los jueces, Dios le dio una instrucción a Samuel? Ve y unge a fulano de tal para que seas rey de mi pueblo. ¿Quién fue? Saúl. Fue Samuel y derramó aceite santo sobre Saúl. Pero Saúl le falló, y ¿qué le dijo Dios a Samuel? Ahora ves y yo te voy a decir sobre quién. Y deja tal casa y yo te voy a decir. Y se fue a la casa de Isaí, ¿se acuerdan? Y vinieron todos los hermanos que ya eran mayores de David. Y Dios le dijo, no es ese. Y es que Samuel, sí, estoy convencido que es ese, sí, pero no es ese. Hasta que vino el jovencito David y dijo Dios, es ese. Y entonces Samuel pone aceite sobre David para señalar lo que era el que Dios había escogido para desempeñar. ¿Qué puesto? El puesto de rey. Siempre que la unción se practicó en el marco bíblico, tenía dos propósitos: dedicación a Dios para servicio. ¿Estamos de acuerdo? Les he ilustrado cómo parte el asunto de la unción en la Biblia. La unción es consagración a Dios para servicio. Esa es la unción. Ese es el contexto de la Biblia. Así que es el acto de derramar aceite sagrado sobre personas, sobre objetos dedicados y ofrecidos a Dios con propósitos específicos de servicio, de honra y de gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Yendo a nuestro texto bíblico, dice Juan, hijitos, ¿a quiénes se dirige? ¿A quiénes se dirige el apóstol Juan? A los cristianos. ¿También será para nosotros? Sí, también es para nosotros. Aquí en términos hijitos es un término tierno, de cariño, de amor, de un corazón pastoral que ama a su feligresía y que quiere lo mejor para su feligresía o para sus congregantes. Y le dice, ya es el tiempo. Y según ustedes oyeron que en el último tiempo el anticristo viene. Así ahora han surgido, dice, muchos anticristos. ¿Quién es un anticristo? Según, no vamos a ir por toda la vida, según aquí nomás. ¿Quién es un anticristo? Uno que niega al Padre, uno que niega al Hijo y por supuesto uno que niega al Espíritu Santo. Ese es un anticristo. Un anticristo es uno que está en contra de lo que dice Jesús. Ese es un anticristo. Inclusive, hermanos, a los Corintios, cuando Pablo le escribe a los hermanos de allí que estaban divididos en grupos y en pleitos y en demandas civiles, un desastre esa congregación, hermanos. Cualquier parecido con nosotros sería mera coincidencia, ¿no? Había adulterio, había mentirosos, había chisme, había murmuraciones, todo eso había en la iglesia. Había los que se sentían muy espirituales, muy consagrados, y estaban los otros que se emborrachaban en la cena del Señor. Bueno, Pablo les dice, no sean diablos. Digo, en el español no lo leemos así. Él usa que el que se opone. No se opongan. Y la palabra opositor se describe en la Biblia como diablo. Así que un anticristo es un diablo, es uno que se opone, es uno que quiere destruir la obra de Dios, es uno que va en contra. Ese tiene la actitud del anticristo. No es del anticristo, sino la actitud del anticristo, las prácticas del anticristo, las ideas del anticristo. ¿Vamos bien? Dice Juan, ya estamos en el último tiempo, porque ya han aparecido muchos que se oponen a esto, que niegan a Jesús, que niegan al Padre. Se está refiriendo a grupos religiosos sectarios que ya habían dentro de las congregaciones cristianas de esa época, antes del año 100 de nuestra era. Muchos de estos enseñaban que a Dios no se le podía llegar sino a través de la mente. Hoy día existe una corriente que se llama Nueva Era, que ni es nueva y ni es era, pero así se llama, Nueva Era. Y que los ángeles, y hasta empiezan a dar los nombres de los ángeles, y que el color fulano de tal, si lo han visto, si lo han oído, esa es la corriente que predomina hoy. Hermanos, si hace 1900 años o 1870 años ya había esta situación calamitosa dentro de la congregación, ¿qué podemos decir hoy? Y hoy pululan, como le dije al principio, falsas enseñanzas usando el término unción. Ya vimos, hermanos, a la luz de la palabra, ¿quién entrega al Espíritu Santo? Ya no leímos aquí en 1 de Juan capítulo 2. ¿Quién da el Espíritu Santo? El Padre. No son los pastores, no son los ministros. Hay pastores que hasta soplan a la congregación y dicen, reciban al Espíritu Santo. Eso lo hizo Jesús, porque Él sí tenía la autoridad y el derecho para hacerlo, nosotros no.
Y mucha gente que va acá a estos cultos salen creyendo que tienen el Espíritu Santo cuando todavía ni siquiera han pasado de las tinieblas a la luz. Dice Juan que el que miente, que el que destruye, que el que se opone es un anticristo. Pero luego en el 20, pero dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, en el 19. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. No sé si ustedes notan cómo juega con el pronombre nosotros, pronombre plural, ¿verdad? Nosotros. ¿A quiénes se refiere por la palabra nosotros? A los creyentes en Cristo. Estos falsos maestros salieron de la congregación y estaban en la congregación, pero no eran hijos de Dios, no eran creyentes, y sacaron ahora sus propias conclusiones y sus propias enseñanzas, negando al Padre, negando a Jesús y por consecuencia lógica negando al Espíritu Santo. Hoy día hay agrupaciones que niegan la Trinidad. ¿Sí han oído? Hoy día hay congregaciones que se pelean hasta por el día de adoración, no que es sábado, no que es domingo, no que, cuando la Biblia dice que es todos los días. En el 20, pero vosotros, ¿qué dice ahí el texto, hermanos? Primera de Juan 2:20, ¿qué dice? Pero ustedes, ya no usa el término nosotros, se refiere a quiénes. Ahora ustedes que sí conocen a Jesús, ¿qué dice ahí? Tienen, ¿qué cosa? La unción de quién? Del Santo. El Santo es un nombre que se le da a Dios desde el Antiguo Testamento. Y cuando uso el término Dios me refiero al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nosotros somos trinitarios. Nosotros creemos en la Santísima Trinidad, porque la Biblia nos enseña. Aunque muchos alegan, no es que no está la palabra, si no está la palabra, pero sí está la enseñanza. Ustedes, hijitos, ¿se acuerdan que sí dijo al principio? Ustedes, hijitos, tienen la unción del Santo. ¿Qué cosa era la unción, dijimos? ¿Qué era la unción? Que han sido dedicados y que han sido untados, si me permiten usar la palabra, que se les ha derramado el aceite. ¿Con qué propósito? Para el servicio de Dios, para dedicarnos a Dios y para servirle a Dios. Dice Efesios, para la alabanza de su gloria, que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo y que fuimos llamados para ser adoptados hijos de Dios, para vivir con Él sin mancha. ¿Se acuerdan que así dice? Y que habiendo sido redimidos en Cristo, habla de las bendiciones, también recibimos herencia. Y habiendo recibido herencia, dice, cuando oyeron la palabra del Evangelio, la palabra de la verdad, ¿fueron qué? Habiendo creído, ¿fueron qué? Leímos, sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia. Así que cuando una persona es ungida por Dios, ungida por el Espíritu Santo, ¿cuándo? Cuando cree que Jesús es su Señor y lo acepta, lo recibe. Y en ese momento el Espíritu Santo viene sobre él y lo sella, lo envuelve, se derrama. No sé si van conmigo. Sobre esa persona, con el propósito de dedicarlo a Dios para su servicio. Así que los creyentes que estemos aquí,
todo respeto, ni somos todos los que estamos, ni estamos todos los que somos. Pero los creyentes que estemos aquí, se nos ha derramado el Espíritu Santo, ha venido sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando hemos creído. En ese momento el Espíritu Santo nos hizo nuevas criaturas. Eso se llama regeneración. Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario que nazca de nuevo, de agua y de espíritu. Y dijo Nicodemo: ¿cómo? Siendo viejo puedo nacer. ¿Cómo puedo entrar en de mi madre? No va por ahí el asunto. Cuando el creyente cree en Jesús como su Salvador personal, pasa de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de estar lejos de Dios a ser hecho hijo de Dios. Y para corroborar todos esos actos doctrinales que les acabo de mencionar y que no les estoy explicando, el Padre sella a esa persona y esa persona tiene el sello de Dios. ¿Y quién es el sello? El Espíritu Santo. Si ustedes van, hermanos, al versículo 27 de 1 de Juan, capítulo 2, en nuestro pasaje, el apóstol Juan dice así: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. ¿Cuál es la unción? El Espíritu Santo. ¿Quién nos las entregó? Dios el Padre, porque la rogó Jesús para que no quedáramos solos. Así lo leímos. Dice: está en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Ojo, esto no es un cheque en blanco para decir: yo necesito que el pastor me predique, yo no necesito que un maestro me enseñe. Porque precisamente basado en esta frase sacada de contexto, se han dado los errores que les he venido mencionando, de pastores que empiezan a usar porciones de la Biblia fuera de su contexto para enseñar sus propias ideas y sus propios pensamientos, negando lo que dice la Biblia y anteponiendo sus propios pensamientos. La unción, que es el Espíritu Santo, permanece en nosotros. ¿Desde cuándo permanece en el creyente? Y dice: allí está. Y ella les va a enseñar. Así como la unción misma les enseña. Miren que aquí se manejan dos cosas. Se maneja el ungüento, el óleo sagrado, pero se maneja como persona. ¿Lo notaron? Porque un ungüento es una persona. ¿El aceite es una persona? ¿Quién es la persona? Es el Espíritu Santo. Y por eso uno de los tipos o de las figuras que usa la Biblia para referirse al Espíritu Santo es el aceite. Entonces, cuando hablamos de la unción, estamos hablando del acto del derramamiento del Espíritu Santo sobre una persona que cree que Jesús es su Señor y su Salvador. Y en ese momento, el Espíritu Santo lo transforma en nueva criatura, en nuevo nacimiento. Y en ese momento se aplica la sangre de Cristo para la declaración de la inocencia. ¿Se acuerdan lo que estamos estudiando el domingo en la tarde? Y en ese momento pasa de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de estar lejos de Dios a ser hijo de Dios, de ser enemigo a ser hijo de Dios. Y dice que la unción misma enseña, ¿qué, hermanos? Estoy leyendo 1 de Juan 2:27. La unción misma enseña ¿qué? Todas las cosas.
¿Cuáles son todas las cosas? ¿Cuáles son todas las cosas? Si ustedes notan el contexto, están diciendo que nos quedemos en lo que hemos oído desde el principio. ¿A qué se refiere esa palabra de oír desde el principio? Al Evangelio, a la enseñanza de Jesús, a la enseñanza de los apóstoles. Les leo primero de Juan capítulo 1, del 1 al 4. Dice Juan 1, 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante, ¿quién? ¿Quién es el verbo? Jesús. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. ¿Quién es la vida eterna que estaba con el Padre? Cristo o Jesús. Lo que hemos visto y oído, ¿sobre qué? ¿Qué es lo que habían visto y oído? Sobre Jesús. Y eso que nosotros oímos y que nosotros vimos y que nosotros contemplamos, ¿qué dice? Se los anunciamos a ustedes para que también ustedes tengan ¿qué? Comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Por eso la unción se derrama en el creyente una vez. No hay doble unción como algunos predican. Eso no existe, hermanos. Eso de la doble unción surge de aquel pasaje del Antiguo Testamento cuando Eliseo y Elías van y de pronto dice, bueno, ¿qué quieres? Yo quiero recibir doble porción de tu espíritu, el espíritu de Elías. Si tú hacías un milagro, yo quiero hacer dos. Para explicarlo un poquito. Si tú recitabas, yo quiero el doble. Si tú hacías eso, yo quiero doble de todo eso. A eso se refiere doble porción de tu espíritu. En Eliseo no se derramó aceite. ¿Qué cayó sobre? Bueno, ni siquiera sobre Eliseo. Pero ¿qué cayó? Y él fue y lo tomó. El manto de Elías. El manto de Elías es el símbolo del respaldo y de la autoridad de Dios. Y de esa porción sacan la enseñanza de la doble unción. Eso no existe, hermanos. Unción, solo hay una. Y es el acto de la presencia del Espíritu Santo en el creyente en el momento de creer en Jesús como su Salvador personal. Y es el Espíritu Santo el que nos enseña sobre el Evangelio, es el que nos ilumina, es el que nos restaura, es el que nos conforta, es el que nos consuela. Lo dijo Jesús en la lectura que tuvimos en el culto, Juan capítulo 14. Cuando venga el Espíritu Santo estará en ustedes y con ustedes, y Él es el consolador, y Él les va a enseñar toda verdad. ¿Se acuerdan del famoso pecado imperdonable? ¿Cuál es el pecado imperdonable? Dicen, la blasfemia en contra. ¿Cuál es la blasfemia en contra del Espíritu Santo? ¿Sí han oído esta expresión, la blasfemia en contra del Espíritu Santo? ¿Y cuál es, hermanos? ¿No te escucho? Ayúdenme a oírlo, porque solo algo que no es. Afirmar que el poder de Dios no alcanzo a oír todo, pero miren, la blasfemia en contra del Espíritu Santo es no creer el testimonio que da el Espíritu Santo. ¿Cuál es el testimonio del Espíritu Santo? Que Jesús es el Hijo de Dios.
que Jesús es el Hijo de Dios. Si una persona no cree que Jesús es el Hijo de Dios, no tiene perdón de Dios. Y lo que decía Joseph es atribuirle a Satanás milagros que no son. Más o menos por ahí va la cosa, ¿verdad? Porque no alcanzó a oír bien todo. ¿Cuántas personas le atribuyen más poder al diablo? ¿Cuántas personas le atribuyen más milagro al diablo? Yendo en contra de lo establecido en las Sagradas Escrituras, yendo en contra de la declaración del Espíritu Santo, porque las Escrituras vienen por inspiración del Espíritu Santo. Y aquí nos dice que es el Espíritu Santo el que nos enseña y que nos guía. Usted entiende lo que dice la Biblia por la iluminación del Espíritu Santo. Porque un pecador cree que Jesús es el Hijo de Dios, porque el Espíritu Santo le convence que es un pecador. Eso se llama redarguir, convencer. Cuando usted dice, ahora entiendo, es que el Espíritu Santo le iluminó para que usted entendiera. ¿Cuántas veces usted había leído y no entendía, pero de pronto, como un rayo, usted entendió lo que dice en la Biblia? Es la obra del Espíritu Santo iluminando, cumpliendo lo que dijo Jesús, que cuando viniera el Espíritu Santo nos enseñaría toda la verdad. Y dijo Jesús que la verdad nos haría libres, porque el Espíritu Santo es vida, el Espíritu Santo es gozo, el Espíritu Santo es paz, el Espíritu Santo es bienestar, el Espíritu Santo es tener el respaldo de Dios, el Espíritu Santo es bien de Dios. Por eso denuncio firmemente y categóricamente esas pretensiones de algunos líderes que se paran enfrente y llaman a la congregación y se sacan el saco. Reciban el Espíritu Santo. Eso es falso. O hacen el ademán así, todo el mundo se cae. Eso es falso. Así no es la unción. La unción está en el creyente en el momento de haber creído. Y es el Espíritu Santo, la unción misma que viene de Dios, por la obra de Cristo en la cruz, para hacer nuevas criaturas a un pecador. Y en lugar de estar bajo la ira de Dios, viene a ser heredero de Dios. Lo leímos en Efesios, ¿se acuerdan? Concluyendo, hermanos, la unción es la gracia divina en la cual hemos sido sumergidos en el Espíritu Santo e introducidos en el linaje de Dios, de tal manera que ahora ese pecador que ha sido declarado justo puede venir ante la presencia de Dios y decirle: Padre nuestro que estás en los cielos. En tiempo de Juan pululaban los falsos maestros, negando a Jesús, negando al Padre. Hoy pululan los falsos maestros llamando la atención en las redes sociales, en la radio, en la televisión, ofreciendo unciones, apropiándose de algo que no tienen, porque la unción es de Dios, no es de los ministros, no es de los pastores. La unción no es algo que usted pueda ganar. La unción es gracia de Dios, es regalo de Dios, y se da en el momento de creer en Jesús como nuestro Salvador personal. Mis queridos y amados hermanos, por causa de la aparición de diversas predicaciones ajenas a lo que dijo el Señor Jesucristo y los apóstoles, es que Juan escribe para que los creyentes permanezcan fieles en lo que han creído, permanezcan en Él. ¿Se acuerdan que dijo Jesús? Dije que para ir concluyendo. ¿Se acuerdan que dijo Jesús? El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto.
separados de mí, nada podéis hacer. Sí, son megas iglesias en algunos casos, son famosos los predicadores en muchos casos, pero ¿no estará pasando en la iglesia de hoy lo que sucedió en una de las iglesias apocalípticas? Tenían un bello culto, una bella orquesta, un buen grupo coral, mucho lujo, muchas riquezas, mucha pompa, y Jesús estaba afuera tocando la puerta que lo dejaran entrar. Yo no quiero caer en esa cuadratura. Quiero decirles lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que la unción permanece en nosotros. La Biblia dice que la unción viene del Padre. La Biblia dice que la unción es el Espíritu Santo. Y no necesito hablar en lenguas, no necesito sacudirme con temblores, no necesito vomitar, no necesito reír, no necesito tirarme al suelo. Lo único que el ser humano necesita es creer en la palabra del Evangelio, creer que Jesús es su Señor y Salvador. Y cuando Él abre su corazón, Jesús será el acto de la unción de una vez y para siempre, porque no se va. Ahí está. Que el Espíritu Santo se entristece es tema de otra predicación. Que el Espíritu Santo resiente es tema de otra predicación. Que el Espíritu Santo se goza, tema de otra predicación. Pero quise hablarles sobre la unción por lo tan trillado y lo tan manoseado sobre el término unción, que no es otra cosa más que la llegada del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y en ese momento es sellado, es renacido, es justificado, es redimido, es libertado, es confortado, pasa de muerte a vida, de tinieblas a luz. Obra del Espíritu Santo. Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención. Ni lo he dicho todo, ni he agotado el tema, pero le he dado las bases para que usted reflexione y lea lo que dice Dios en su palabra. Amén.